Bueno, cuando esté el doctor González también lo sumamos, porque vamos a hablar de algo que viene derivado de lo que fue uno de los temas de los últimos días a nivel noticioso, esta información de la desarticulación de una red de trata en Paso de los Libres. Y cuando hablábamos y hacíamos las notas decíamos, bueno, pero ¿por qué es trata? ¿Por qué no es prostitución? ¿Por qué es federal? ¿Por qué? Bueno, un montón de cosas vinculadas al tipo de delito en sí. ¿Cuál es la diferencia? A ver, le pregunto primero al doctor Maciel, que también es especialista en derecho penal, entre el delito de trata de personas y el delito de promoción de la prostitución o la figura del proxeneta que uno generalmente escucha. Básicamente tiene, en principio son cada uno de los delitos son tratados en distintos ámbitos, digamos. El tema de la trata de personas para la prostitución es un delito de índole federal, digamos. Sí. Y la otra cuestión, la mal llamada, el proxenetismo, digamos, es una cuestión de índole local o provincial, digamos. Y las figuras, básicamente la intensidad del bien jurídico que se lastima con la trata de personas es mucho mayor, digamos, y por ende también entiendo que es de índole federal, porque incluye la captación, el engaño, el traslado, digamos, de una persona para que realice esta actividad, ¿no es cierto? ¿Cuándo es trata? ¿Cómo? ¿Cuándo es trata de personas? Cuando justamente, digamos, se capta a una persona o con engaño o con violencia o hay algún tipo de vulneración a la persona cuando justamente, valga la redundancia, está en situación de vulnerabilidad, digamos, económica, doctor, por ejemplo. En el marco del desconocimiento, muchos creíamos que trata es cuando vos la tenías la persona retenida, pero en el caso puntual de lo que ocurrió en Paso de la Patria, las personas tenían total libertad, pero aparentemente existía lo que usted dice, ¿no? Alguna traba, algún acuerdo, alguna plata prestada que los obligaba a tener ese vínculo con ellos. El punto principal, el eje es la libertad de la persona, pero no solo la libertad ambulatoria, digamos, sino la libertad en su máxima expresión, digamos, en el sentido de que no pueda libremente, por ejemplo, ejercer su vida sexual, digamos, con otra persona que no sea la que... O más allá de eso, también en este tipo de delitos, por las circunstancias particulares, se configuran varias situaciones. Por ejemplo, a ver, a esta persona primero la trasladan a otro lugar, le quitan los documentos, de alguna u otra manera... No le permiten salir si quisiera de lo que es también esto. Está buenas las diferenciaciones. Y ahora lo sumo al doctor González también que está en el estudio. Doctor, ¿cómo le va? A ver si podemos el audio. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos. Ahora lo escuchamos bien. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, estaban haciendo y acá nos estaba planteando el doctor Maciel cuáles son los elementos típicos, ¿no?, de lo que es el delito de trata. Y decía Marcelo el hecho de que en este caso de Paso de la Patria aparentemente no es que estaban secuestradas, sino que estaban en un lugar, digamos, con puertas abiertas, eran llevadas, pero que habría, igual después se llamaron al silencio, no hubo mucha más información, pero que habría como una especie de amenazas a estas, primero el engaño en cuanto a la actividad que iban a desarrollar, pero ¿cómo influye el hecho eso de las amenazas que puedan recibir después si es que dejan de trabajar? Bueno, completando un poquito la idea, la explotación no necesariamente tiene que ser sexual y no necesariamente tiene que ser de mujeres, ¿sí? El antecedente de esto viene de lo que antes se llamaba la trata de negros con el tráfico esclavo, digamos, el trabajo esclavo actual, que lo hay también, enmarca dentro de esta figura. La cuestión es los fines de explotación, digamos, ¿no? Que esta persona va a ser explotada, que en este caso se va a configurar por el hecho de que alguien va a intermediar en la operación, se van a dar algunas de estas conductas, trasladarla, ofrecerla, captar a la persona, y que esta persona va, como en este caso, digamos, sucedía en Paso de la Patria, percibía una suma de dinero, nadie sabe cuáles eran los otros términos de la operación del negocio, llamémoslo así, entre comillas, ¿no? Ahora, si a eso se suma
otro tipo de conductas posteriores, esto concomitantemente siempre va a llevar a alguna afectación de la libertad. Esto puede ser la máxima expresión, es decir, la mujer que está privada de su libertad ambulatoria, está encerrada en un lugar y es obligada a prestar el servicio, como aquella mujer que, entre comillas, también decide en algún estado de vulnerabilidad prestar el servicio, como sería en este caso, donde es trasladada y demás, donde se afecta la libertad en un sentido mucho más amplio, que es la capacidad de decisión, la libertad de decisión. Ahora, sí, entonces concomitantemente a esto o posteriormente se incurre en algún otro tipo de conducta, como podrían ser amenazas, por ejemplo, yo entiendo que van a ser figuras separadas a esta y no estarían comprendidos dentro del delito de trata, ¿no? Carlos, ¿y quiénes son todos los que intervienen? Porque acá tenemos el que, al menos en los que se sabe ahora, era las personas que ofrecían, las personas que trasladaban, las personas que estaban en esa casa en donde estaban estas mujeres a la espera. Es como que es un delito que tiene muchas personas que hacen distintas cosas, ¿no? En general, y lo que busca, digamos, las nuevas legislaciones es desarticular lo que se llama una red, digamos, claro. Porque básicamente este delito a nivel global, y justamente por la cuestión del traslado, por ejemplo, de una persona, si hizo un consentimiento a otro país, necesariamente se hace con otros actores, ¿no es cierto?, que facilitan, y por eso también facilitan, y algunos promocionan, y ahí entra la figura del proxeneta, pero son varias las personas, y todos pueden caer dentro de la tipificación esta de... ¿Todos son tratantes? O sea, vulgarmente todos forman parte. ¿Desde el guía de pesca que ofrecía hasta el remisero? Bueno, en este caso en particular, habría que ver, digamos, si entiendo que están todos bajo la figura de la trata, digamos, del delito base, digamos. Pero hay que diferenciar también a la figura del que se lo conoce como proxeneta, digamos, que es el que hace las veces de facilitador, digamos, no capta a la persona, no la amenaza, pero sí se beneficia con la utilización del servicio sexual de la otra persona. O sea, ¿también es un delito? Claro, sí, es un delito, y es un delito que en este caso se juzga, digamos, dentro de la órbita de la provincia. Porque uno escucha muchas veces decir, la prostitución no es delito. Eso te dice. En principio, básicamente, hay que tener claro que la prostitución en sí no es delito, digamos, la persona que ejerce la prostitución no está penada. Te pregunto, ahora, a ver, de mi absoluta ignorancia, perdón por ahí si no soy concreto o expreso lo que quiero decirlo. Acaba de decir que la prostitución no es, digamos, un delito, y la persona que ejerce la prostitución no es un delincuente. Si todas estas mujeres van y declaran, no, nosotros queríamos y estamos ejerciendo nuestra total libertad, a mí no me amenazó nadie, no me quitó el documento, y todas queríamos ejercer la prostitución. ¿Se trata de un delito de trata o no? Y segundo, sí, todos los que estaban alrededor de ya te digo, el guía de pesca, el remisero y todo lo demás, no caería todo, digamos, porque la base y el sustento del delito no se estaría produciendo. Hay que entender de que la ley fue mutando, digamos. Antes, y era Vox Populi, era sabido, existían burdeles o whiskerías, por ejemplo, acá en Corrientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se entendía que el delito estaba en la prostitución, digamos, en el ejercicio y en el aprovechamiento de menores de edad. Entonces, las autoridades o la policía entraba a esos burdeles, a esos lugares, y se fijaba de si había o no menores de edad, generalmente chicas, digamos, que estaban ejerciendo la prostitución. En ese caso sí se iniciaba el proceso, porque se entendía de que si eran mayores de edad y lo hacían libremente, no existía el delito. Se modificó la ley, y hay que entender también de que, más allá de que en ciertas circunstancias exista prostitución VIP, digamos, mujeres, y digo mujeres porque generalmente son mujeres, la de los hombres está, digamos, más relevada, una actividad más callejera, pero viene de la mano de toda una cuestión mucho más amplia, que es la captación, el engaño, y lograr que esas personas queden en una situación de vulnerabilidad y que no les quede otra que seguir prostituyéndose, digamos.
Bueno, ¿y a qué voy con esto? En que hoy en día se modificó la norma y sigue, o sea, no es un delito de que cada persona pueda hacerlo dentro de su ámbito privado y ejercer la prostitución. Ahora, si hay una organización que se aprovecha de esta cuestión, sí pasa a ser delito. Y hay también una discusión en ese sentido, hay una asociación de meretrices que dice, no debería ser delito el tema de la promoción, incluso del cuidado y de esta persona, porque resguardo, obviamente, claro, el resguardo, pero hoy en día sigue siendo un delito, digamos. Doctor González. Sí, básicamente la cuestión del consentimiento no excluye la posibilidad de delito. Es decir, hemos visto incluso en redes sociales decir, bueno, estas chicas, hay todo un mito, realidad, vayan a saber, de estudiantes universitarias que para poder pagar sus estudios y de esa manera alcanzar el título y lograr una mejor vida, desarrollan esta actividad. Entonces yo he leído en redes sociales casi efectivamente, es decir, esto es conocido, este tipo de actividad y demás, como minimizándolo. El consentimiento no excluye el delito, porque lo que la ley prevé e intenta es evitar la cosificación de la persona. Esto de que esta idea de la persona de poder ejercer la prostitución, que lo puede hacer personalmente, no se integre a una organización, que no hace falta que sea muy compleja, simplemente con que haya teléfonos, los famosos books, listados, un lugar previsto para desarrollarlo. Por eso se pena también el acogimiento. Es decir, doctor, esa señora que generalmente dice, bueno, mira, esto es así nomás, tenés que entenderlo, qué sé yo. Esa señora también entra dentro de la cadena, el dueño de la casa donde se realiza. Entonces, lo que está protegiendo la ley básicamente es evitar la cosificación del ser humano, particularmente de la mujer en esto, ¿no? Porque se doctor, pero entiende de que volviendo a la hay pregunta una de Gustavo, violencia doctor, sobre su libertad. Disculpe, doctor, volviendo a la pregunta de Gustavo, pero la persona que ejerce la prostitución después dice, no, nosotros le pedimos que haga esto, que nos arme un book, que nos alquile la habitación, que no caería allí porque yo di mi consentimiento para que se haga esto, que sea una empresa más seria y que vendamos mejor porque venían turistas de afuera. Usted sabe, perdón, para agregar... Te lo presento de otra manera, si me permitís. Una persona puede decidir libremente prostituirse, sí puede hacerlo, no es delito ni es un delincuente. ¿Está? Sí. Segundo, cuando otra persona comienza a intervenir o a intermediar para ofrecer esos servicios, estaríamos en toda la zona de delitos que explicó Carlos, vinculados a la figura del proxeneta, de la promoción o la facilitación de la prostitución. Ahí esas personas estarían incurriendo en delitos que se investigan a nivel provincial con penas un tanto menos graves. Cuando la organización se complejiza e implica todas estas conductas que vimos, ofrecer, trasladar, acoger, como decíamos hoy, acoger a la persona, recibirla, captarla, que son las 5 conductas que están penadas, y hay un fin de una explotación, estamos en el sistema de trata. En un sistema de trata, recordemos que no solo es de mujeres para el ejercicio de la prostitución, sino que es trata para el trabajo, los famosos camiones que ingresan desde Bolivia con gente, que se han captado más de una vez con fines de prostitución. Esto sucedió en Paso de los Libres, un caso muy conocido que incluso involucraba a funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad. Puede ser trabajo de niños. Ahí estamos ya dentro de la figura de la trata de personas. ¿Gustavo? No, usted sabe que, recordando esto, a ver, no queremos ni Marcelo ni yo hacer una defensa de este tema. Pero me acuerdo cuando se aprobó acá en Corrientes, lo que hoy decía el doctor recién respecto a la prohibición de whiskería, burdel y demás, uno charlando con muchos concejales, digamos, salió por unanimidad de todos los concejales levantaron la mano la prohibición, pero off the record te decían que muchos de ellos no estaban de acuerdo con sancionar la ordenanza, creo que era la adhesión a una ley nacional, porque decían que, por ejemplo, si vos tenías controlado, tenías un burdel, una whiskería, te caía una inspección de la municipalidad, pagabas impuestos, hacían exámenes médicos sanitario, claro, a todos allí. O sea, había un cierto control del Estado por parte sobre este tipo de actividad.
Sin embargo, dice, al prohibirlo lo haces clandestino. Y una vez que lo hiciste clandestino, el Estado no tiene ningún tipo de capacidad de poder de controlarlo, y termina siendo un delito y termina pasando esto que ha ocurrido ahora y todo lo demás. Entonces decía, nosotros podemos ir, te decían los concejales, como parte del Estado municipal, podemos ir a un establecimiento, saber si las chicas estaban allí, y digo mujeres otra vez por lo que dijo el doctor, generalmente son mujeres. Podíamos ir y saber si estaban cuidadas, si estaban contra su voluntad, si no estaban. Una vez que se hace clandestino, esto nosotros no tenemos la posibilidad. Y lo otro que decían es, la vas a obligar a hacerlo en la calle, donde te puede pasar cualquier loco por ahí, te terminar en un hecho grave de un delito, de golpear a las mujeres, de matarlas, etcétera, etcétera. No estaban de acuerdo, finalmente fueron y votaron todo a favor, digamos, por una cuestión... ¿Quién va a votar en contra de cerrar la comiquería? Pero igual. Pero siempre me quedó dando vuelta ese posicionamiento, en el sentido de que, como lo expresamos acá, si hay un consentimiento por parte de la persona que ejerce la prostitución, sea hombre o sea mujer, si todo lo que rodea lo demás es delito o no. Bueno, el doctor lo explicó perfectamente recién, el doctor González, de que sí, de que todo aquello que rodea la prostitución es delito, pero la prostitución en sí no. Hay una cuestión ahí también que es básica, el tema del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de esta persona. Y otra también relacionada a lo que vos decías, de hacerlo en la calle, ¿no es cierto? Cada provincia también tiene como normas de convivencia, y como que eso estaba no penado, pero castigado no con penas también, sino con cuestiones de contravención. Y se trataba de evitar de que las personas ejerzan la prostitución libremente en la calle, pero por una cuestión de visión pública, o no sé cómo manifestar. Doctor González. Sí, yo creo que lo que plantea Gustavo tiene que ver con debates que son necesarios en este país, digamos, y vamos al viejo debate en los Estados Unidos sobre la prohibición o no del alcohol en su momento, que al actual debate respecto de la prohibición o tolerar algunas drogas y demás. Y en materia de prostitución creo que pasa por la misma situación. Uno tiene dos modelos: tiene un Estado gendarme, regulador, prohibitivo, que genera de pronto esta actividad ilícita que se desarrolla ilícitamente, no tiene un Estado más razonable en la regulación, digamos. Creo que son decisiones de política de Estado, y este es un país donde es muy difícil lograrla a la luz de lo que leemos todos los días que sucede en nuestro ambiente político, ¿verdad? Lo que sí es importante que acá destaquemos de que hay personas, generalmente mujeres, que más allá de ese consentimiento o no, están siendo vulnerados, y que es necesario que esto se conozca, se debate, se haga público, y lo que es mejor se siga, porque esto estuvo 1 o 2 días en los medios y después desapareció. Me parece que esto que estamos haciendo es lo que hace falta, ¿no? Generar el debate, ¿no? Doctores, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, chicos. Transmite LT7.